el ensayo número 1 que es de las características de los dispositivos semiconductores de potencia. Un semiconductor es un componente que puede tener dos estados, como un conductor de corriente, pero también como un aislante. En un conductor la corriente es debida al movimiento de las cargas negativas, que son los electrones, y los semiconductores producen corrientes producidas por el movimiento de electrones como la de las cargas positivas. Los semiconductores son aquellos elementos que pertenecen al grupo 4 de la tabla periódica, que son silicio, germanio, entre otros. Algunos de los dispositivos son los siguientes. Los diodos de potencia son los dispositivos unidireccionales, no pudiendo conducir la corriente en sentido contrario al de conducción. Los diodos de potencia se caracterizan porque en estado de conducción deben ser capaces de soportar una alta intensidad con una pequeña caída de tensión. En sentido inverso, deben ser capaces de soportar una fuerte tensión negativa de ánodo como una pequeña intensidad de fugas. Y aquí podemos ver su gráfica, que en cierto valor de voltaje que ya tenemos especificado, vemos que empieza a conducir la corriente, también su símbolo, ánodo, cátodo, y la dirección que puede de la corriente. El rectificador controlado de silicio, el SCR, posee tres conexiones, ánodo, cátodo y compuerta. La compuerta es la encargada de controlar el paso de la corriente entre el ánodo y el cátodo. Funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo circular la corriente en un solo sentido, mientras que no se aplique ninguna tensión en la puerta del SCR. No se inicia la conducción en el instante en que se aplique dicha tensión. El tiristor comienza a conducir. Trabajando en corriente alterna, el SCR se desactiva en cada alternancia o semiciclo. Trabajando en corriente continua, se necesita un circuito de bloqueo forzado o bien interrumpir el circuito. Aquí vemos su símbolo, que básicamente son como dos transistores, y la compuerta, que aquí es donde se necesita meter el pulso para que esto pueda conducir, y aquí también vemos su gráfico. Los BJT, los transistores bipolares de juntura de potencia, es un tipo que utiliza dos tipos de un material semiconductor dopado. El BJT tendrá dos uniones PN y utilizará tres conexiones para controlar el transistor. Estas conexiones se llaman base, emisor y colector. Este material se conoce como material P o material N. Los dos materiales se intercalan juntos en dos configuraciones diferentes para construir un transistor PNP o NPN. El flujo de corriente a través del transistor dependerá de su configuración. Aquí vemos su símbolo, que puede tener dos uniones PNP o NPN y NPN. Los MOSFET de potencia son dispositivos en el que su estado de corte o de conducción se controla por tensión en su terminal de control, no por corriente. El MOSFET tiene un coeficiente de temperatura positivo, lo que les permite detener fugas o dispersiones térmicas. En estado de conducción, su resistencia no tiene límite teórico, por lo tanto su incidencia es notablemente inferior dentro de un circuito eléctrico cuando se encuentra en estado de saturación, gracias a que presenta una resistencia final, RDS, de unos pocos miliohms. Aquí vemos sus dos configuraciones, que puede ser de canal N y de canal P, y su frenador, su surtidor y su combo. Estos dispositivos semiconductores de potencia tienen un amplio campo de aplicación. Por ejemplo, para control de motores se utilizan los convertidores electrónicos, que permiten controlar parámetros tales como la posición, velocidad o par suministrado por un motor. Estos controles se utilizan en la actualidad en los sistemas de aire acondicionado. Esta técnica, denominada comercialmente como inverter, sustituye el antiguo control encendido-apagado por una regulación de velocidad que permite ahorrar energía. Asimismo, se ha utilizado ampliamente en tracción ferroviaria, principalmente en vehículos aptos para corriente continua, durante las décadas de los años 70 y 80, ya que permite ajustar el consumo de energía a las necesidades reales del motor de tracción
en contraposición con el consumo que tenían los vehículos controlados por resistencias de arranque y frenado. Actualmente estos sistemas siguen siendo válidos, pero ya no se emplean en la fabricación de nuevos vehículos, puesto que actualmente se utilizan equipos basados en el motor trifásico, mucho más potente y fiable que el motor colector.